Hay un punto en el camino espiritual en el que ya no alcanza con sentir, comprender o inspirarse. Un punto silencioso pero decisivo en el que el alma comienza a preguntar algo más profundo. ¿Cómo se vive el propósito en lo cotidiano? ¿Cómo se traduce en decisiones reales, en elecciones concretas, en acciones visibles? Porque el propósito no es una idea elevada que flota en el aire, ni una revelación reservada para unos pocos. El propósito se prueba cuando eliges, cuando dices sí, cuando dices no, cuando avanzas aún sin certezas absolutas. Este mensaje es para ti si sientes que ya has despertado, pero ahora necesitas encarnar. Si ya escuchas la llamada del alma, pero te preguntas cómo honrarla en tu trabajo, en tus vínculos, en tu tiempo y en tus prioridades. Hoy, en Mente Creadora, no hablaremos de teoría. Hoy hablaremos de vida. De cómo el propósito desciende del espíritu a la tierra y se vuelve camino. ¿Estás preparado? Empecemos. El propósito verdadero no se revela como un mapa completo, sino como una dirección interior que se confirma paso a paso. Muchas personas esperan sentir una certeza total antes de moverse, pero la espiritualidad madura enseña algo distinto. La claridad llega caminando. El propósito no te pide que lo entiendas todo, te pide que seas fiel a lo que ya sabes. Y lo que ya sabes casi siempre es sencillo, aunque no siempre fácil. Cuando observas los relatos bíblicos desde esta perspectiva, descubres que el propósito nunca comenzó con condiciones ideales. Moisés no se sentía preparado para hablar, David no encajaba en la imagen de rey, Pedro dudó incluso caminando sobre el agua. Sin embargo, el propósito se manifestó cuando cada uno eligió obedecer a la verdad que reconocía en ese momento, no a la seguridad que todavía no tenía. Esto es clave. El propósito no se activa en el futuro, se activa en la decisión presente. En la vida cotidiana ocurre lo mismo. Aterrizar el propósito no significa cambiarlo todo de un día para otro, sino permitir que influya en cómo eliges hoy. En cómo hablas, en lo que toleras, en lo que postergas, en lo que ya no puedes seguir negando. El propósito se vuelve práctico cuando comienza a ordenar tu energía. Cuando dejas de dispersarte en caminos que no resuenan con tu verdad. Cuando eliges coherencia por encima de aprobación. Muchos confunden propósito con ocupación, pero el propósito no es solo lo que haces, es desde dónde lo haces. Puedes estar en el mismo trabajo, en la misma rutina, en el mismo entorno, y sin embargo vivir desde otro lugar. Porque cuando el propósito comienza a encarnarse, cambia tu forma de responder a la vida. Ya no reaccionas igual. Ya no decides solo por miedo o conveniencia. Comienzas a preguntarte, incluso en silencio, ¿esto está alineado con quien estoy llamado a ser? Autores como Viktor Frankl recordaban que el sentido no se inventa, se descubre en la responsabilidad frente a la vida. Y esa responsabilidad no es pesada, es sagrada. Es comprender que cada decisión, por pequeña que parezca, puede ser un acto de alineación o de desconexión. El propósito no siempre se expresa en grandes gestos, muchas veces se revela en elecciones simples. Decir la verdad cuando sería más cómodo callar, respetarte cuando antes te abandonabas, avanzar cuando antes te saboteabas. Desde una mirada espiritual, el propósito siempre busca expresarse a través del servicio. No necesariamente como sacrificio, sino como contribución natural. Cuando estás alineado, lo que haces beneficia, ordena, eleva, incluso sin que lo intentes. Por eso una señal clara de propósito encarnado es la paz interna, incluso en medio del desafío. No porque todo sea fácil, sino porque hay coherencia. El alma reconoce el camino. Aterrizar el propósito también implica aceptar procesos. Hay decisiones que no se toman de golpe, sino que se maduran. Hay cierres que duelen, pero liberan. Hay transiciones que incomodan, pero preparan. En la Biblia,
El pueblo pasó por el desierto no como castigo, sino como entrenamiento. El desierto no era el destino, era el espacio donde el propósito se afinaba. En tu vida, esos momentos de incertidumbre cumplen la misma función. No estás perdido, estás siendo preparado. Cuando integras el propósito en lo práctico, comienzas a notar algo importante. Tu intuición se vuelve más clara. No porque sepas todo, sino porque confías más en la guía interior. Esa guía no grita, susurra. Se manifiesta como una sensación de expansión cuando eliges bien, y como una contracción cuando te traicionas. Aprender a escucharla es parte del camino. Autores contemporáneos como Joe Dispenza señalan que la coherencia entre pensamiento, emoción y acción es lo que crea una nueva realidad. Desde una mirada espiritual, esa coherencia es alineación con el propósito. No puedes declarar un llamado elevado y vivir en contradicción constante. El propósito pide integridad. No perfección, integridad. Y la integridad se construye decisión a decisión. Aterrizar el propósito también significa dejar de buscar señales externas para validar lo que ya sabes internamente. Muchas veces esperas una confirmación afuera porque temes confiar en tu propia percepción. Pero el propósito maduro no depende de aplausos. Se sostiene incluso cuando nadie lo entiende. Como Abraham, que caminó sin saber el destino exacto, pero confiando en la dirección. En lo cotidiano, esto se traduce en preguntas simples pero poderosas. ¿Qué decisión honra más mi verdad hoy? ¿Qué acción me acerca, aunque sea un poco, a la vida que siento llamado a vivir? ¿Qué estoy sosteniendo por costumbre y no por propósito? Estas preguntas no buscan juicio, buscan claridad. Cuando el propósito se vuelve práctico, algo cambia en tu relación con el tiempo. Dejas de vivir postergando tu vida para algún día. Comprendes que el propósito no te espera en el futuro, te encuentra en el presente. En cómo usas tus horas, en dónde pones tu atención, en a qué le dices sí. El propósito no compite con la vida real, se expresa a través de ella. Y aquí hay una verdad profunda. El propósito no siempre te lleva por el camino más cómodo, pero sí por el más verdadero. A veces te pedirá soltar seguridades, redefinir identidades, atravesar miedos. Pero nunca te pedirá que te traiciones. Cuando una decisión te aleja de ti, no es propósito, es condicionamiento. Por eso, vivir el propósito de manera práctica es un acto de valentía silenciosa. No siempre visible, no siempre reconocido, pero profundamente transformador. Es elegir vivir desde el alma en un mundo que muchas veces empuja desde el miedo. Es recordar, cada día, que tu vida no es un accidente, sino una expresión consciente en construcción. Antes de cerrar, te invito a hacer una pausa. A dejar que todo lo que resonó encuentre un espacio dentro de ti. Porque el propósito no solo se comprende con la mente, se afirma con el espíritu. La oración que viene a continuación no es una petición externa, es una alineación interna. Un momento para declarar, desde lo más profundo, tu disposición a vivir en coherencia con la llamada de tu alma. Hoy elijo detenerme y escuchar. Escuchar la voz suave que me guía más allá del ruido, más allá del miedo, más allá de las dudas. Reconozco que mi propósito no es una carga, sino una dirección amorosa que ordena mi camino. Pido claridad para decidir, valentía para actuar y humildad para aprender en cada paso. Que mis elecciones reflejen la verdad que habita en mí. Que sepa soltar lo que ya no me corresponde y abrazar lo que me expande. Confío en que cada decisión consciente abre el camino correcto. Hoy me alineo con la sabiduría divina que vive en mi interior. Camino con fe, con presencia y con coherencia. Y permito que mi vida sea una expresión viva del propósito que me fue confiado. Así es, así será.
Si este mensaje resonó contigo, no lo dejes solo en inspiración. Permite que se transforme en acción consciente. El propósito no se honra solo escuchándolo, se honra viviéndolo. Te invito a reflexionar qué decisión concreta puedes tomar hoy, para alinearte un poco más con tu verdad. Escríbelo, aunque sea para ti. Y si sientes compartirlo, déjalo en los comentarios. Tu claridad puede ser luz para otros. Si esta saga te ha acompañado, compártela con alguien que esté buscando dirección. Suscríbete a Mente Creadora y activa las notificaciones para seguir caminando juntos este proceso de conciencia, fe y coherencia. Recuerda, no estás tarde, no estás perdido. Estás despertando a una vida vivida con propósito. Y ese camino comienza ahora, en tu próxima decisión. Hasta el próximo episodio.